Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase 11 de matemáticas. Con Guada los saludamos y queremos comentarles que estamos muy contentas del resultado de esta semana de trabajo en las clases Zoom. Contentas porque hay muchos de ustedes que están participando. Les pedimos a los que no pudieron por alguna circunstancia, bueno, que los esperamos, los invitamos y los esperamos, y contarles que nos parece, por lo que estamos viendo, que esto nos va a dar esa energía y eso que necesitábamos para que fluya más fácil y que nos resulte un poco más llevadero esto tan abstracto a veces de hacer matemática a través del aula virtual. En la clase de hoy vamos a continuar nuestro trabajo que habíamos comenzado con superficies o área, que es lo mismo, de figuras planas. Y vamos a incorporar una herramienta, un concepto nuevo que tienen los triángulos rectángulos, aquellos que tienen un ángulo recto. Y esto está explicado y formado a partir del teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático que estuvo trabajando y viviendo, fue filósofo también, era griego, vivió en la zona sur de Italia, en el siglo VI antes de Cristo. 6 siglos, 600 años antes de Cristo y después todo lo que viene hasta el 2020. Imagínense qué cantidad de años, y les podemos asegurar que sigue funcionando, no falla. Aún así, hay muchos que dicen que ya antes se sabía esto, que Pitágoras encontró la manera de probarlo y que nadie ya pueda dudar de esto, pero que los egipcios y muchos otros pueblos de la antigüedad lo habían utilizado. Van a ver que es una herramienta fantástica y que nos sirve en muchísimas situaciones. Vamos a ver varias situaciones en esta clase en las que ustedes van a decir, mira qué bueno, con Pitágoras y una práctica muy sencilla yo puedo resolver un montón de situaciones. Bueno, a la clase, tengan buena semana y como siempre estamos disponibles para las consultas que ustedes necesiten. Un abrazo chicos, cuídense mucho. Arrancamos entonces, como nos decía la profe, con la explicación del teorema de Pitágoras. Como bien nos adelantaba ella, este teorema tiene que ver con los triángulos rectángulos. Repasemos un poquito. Los triángulos rectángulos son aquellos que, como este que está acá, tienen un ángulo recto. En ese tipo de triángulos, los lados reciben nombres específicos. Siempre el lado que está enfrentado al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa y los otros dos lados, es decir, justamente los que forman el ángulo recto, reciben el nombre de catetos. ¿Depende esto de la posición en la que se encuentre el triángulo? No. Supongamos que tenemos este otro de acá, nos adelantamos y ya le marcamos también el ángulo recto. El lado que está enfrentado, dijimos, es el que se llama hipotenusa y los otros dos, los que forman justamente el ángulo recto, son los que se llaman catetos. De igual manera en cualquiera de las posiciones en que aparezca el triángulo. Siempre el de enfrente es la hipotenusa y los otros dos son los catetos. Ahora bien, ¿qué dice el teorema de Pitágoras respecto de estos triángulos? Dice, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Vamos a tratar de traducir esto. Arrancamos con un triángulo rectángulo, como lo teníamos recién. Marcamos de nuevo el ángulo recto. Sabemos que el lado que está enfrente se llama hipotenusa y que los otros dos son los catetos. En este caso les pusimos nombre a los catetos para identificarlos. Cateto A y cateto B. ¿Qué nos dice este teorema? El cuadrado de la hipotenusa, es decir, elevar la medida de la hipotenusa al cuadrado, da lo mismo que sumar los cuadrados de los catetos. En otras palabras, o eso en una fórmula, se escribe de la siguiente manera. H, que representa la hipotenusa, elevado al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado y el otro cateto al cuadrado. Es indistinto esto, como es una suma, en qué orden pongamos los catetos. No importa si A es el más grande o B es el más grande. Lo importante es que de este lado van los catetos y de este otro, solita, va la hipotenusa. Veamos cómo sería resolver algunos ejercicios con este teorema. Comenzamos con uno bastante sencillo. Me dicen, calcula la medida del lado faltante. Me dan un triángulo que es rectángulo, se ve claramente acá el ángulo recto, y tengo dos medidas. Anotamos para comenzar el teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Lo importante acá es identificar cuáles son las medidas que me da.
si las medidas que tengo corresponden a los catetos, si la medida que tengo corresponde a la hipotenusa. En este caso, las dos medidas son justamente las que forman el ángulo recto. Entonces, lo que nos faltaría averiguar es la hipotenusa. ¿Qué hacemos entonces? Reemplazamos el valor de A y el valor de B por 3 y por 4, que son las medidas que nos dieron. Nos quedaría h al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Resolviendo los cuadrados, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, nos queda luego para resolver la suma y por último tenemos que pensar un número que elevado al cuadrado nos dé 25. Eso lo podíamos pensar como una ecuación, ¿se acuerdan que debíamos resolver utilizando la propiedad uniforme? Aplicamos la raíz a ambos lados y obtenemos entonces que la hipotenusa tiene un valor de 5 centímetros. Ese entonces sería nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Es similar, tenemos un triángulo, tenemos dos medidas, pero ¿qué es lo que cambia en este caso? Escribimos el teorema de Pitágoras. ¿Qué datos tenemos de esta fórmula? En este caso ya no tenemos los dos catetos, fíjense que donde está el ángulo recto no tenemos las dos medidas, sino que tenemos la hipotenusa, que es el lado que está enfrente del ángulo recto, y uno de los catetos. ¿Cómo hacemos? En principio comenzamos de la misma manera, reemplazando por los valores que tenemos. La hipotenusa la tenemos, entonces en vez de poner h, colocamos el valor, y uno de los catetos sabemos que mide 4. No tenemos el segundo cateto, por eso lo dejamos con la letra B. ¿Cómo proseguimos? Resolvemos los cuadrados, sabemos que nos da 25 y este nos da 16, y tenemos una ecuación ahí para resolver. Recuerden que utilizamos la propiedad uniforme para resolver las ecuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que restar 16 a ambos lados del igual. Me quedaría entonces 25 menos 16 y de este lado los cancelé los 16. Resuelvo esta cuenta, 25 menos 16 sabemos que nos da 9 y ahora buscamos un número que elevado al cuadrado nos dé 9. Sabemos entonces que en ese caso B es 3. ¿Qué quiere decir que B es 3? Que esa es la solución y que el último cateto que nos faltaba, o el segundo cateto que nos faltaba, mide 3 centímetros. Entonces es importante, si bien el procedimiento es muy parecido, en los dos ejemplos, es importante identificar cuáles son los datos que tenemos, si es la hipotenusa y un cateto, o si son los dos catetos. Veamos cómo sería esto en una situación. Tenemos un problema. Nos dicen, se quiere colocar un cable de 53 metros de largo desde la cima de una torre de 28 metros de altura hasta un punto situado sobre el piso. ¿A qué distancia de la base debe colocarse? Para no perdernos, lo mejor siempre es comenzar con un esquema, un dibujito que nos guíe sobre la situación. Dibujamos entonces nuestra torre, dibujamos el piso y dibujamos el cable que queremos colocar. ¿Qué sabemos de esto? Que la torre tiene una altura de 28 metros y el cable mide 53 metros. Entonces colocamos esas medidas. Ya empieza entonces a tener sentido utilizar el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo, la torre suponemos que está en línea recta, ¿sí? Que no es una torre inclinada, o sea que acá deberíamos tener un ángulo recto. Es por eso que podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Otra vez tenemos que identificar cuáles son los datos que tenemos. Si este es el ángulo recto, 53, o sea, la medida del cable, sería la hipotenusa. Y este otro de acá entonces es uno de los catetos. Planteamos 53 al cuadrado porque era la hipotenusa, 28 al cuadrado más b al cuadrado. Es lo mismo si el 28 lo pongo en la letra B y dejo la A acá al principio. Sí, es exactamente lo mismo. Voy a tener también una ecuación para resolver. ¿Por dónde sigo? Resuelvo los dos cuadrados. Y acá lo vamos a hacer con la calculadora. Para este tema vamos a utilizarla bastante, la calculadora, porque de hecho puede ser que algunos de los problemas aparezcan números decimales, que no les vamos a pedir que resuelvan los cuadrados con decimales manualmente, sino que podemos recurrir a la calculadora. Es ahí donde cobra todavía más sentido tener que escribir todo el procedimiento. Seguimos entonces. Resolvimos 53 al cuadrado, que nos dio 2809, 28 al cuadrado, que nos da 784.
Seguimos resolviendo esta ecuación. ¿Qué hacemos? El 784 decimos a veces que pasa restando, que era lo mismo que aplicar la propiedad uniforme. 2809 menos 784. Acá podemos escribirlo el paso del medio, en donde restamos 784 a ambos lados del igual. Resolvemos luego la resta, que nos da 2025, y por último tenemos que encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé 2025. O lo que es lo mismo, calcular la raíz a ambos lados. Obtenemos entonces que B es 45. ¿Qué quiere decir esto? Que de la base de la torre hasta la punta del cable debe haber 45 metros. Nos faltaría entonces escribir la respuesta. Si nos están preguntando algo, no se olviden ahí de escribir la respuesta. Tenemos entonces distintas situaciones en las que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Pero como les adelantaba también la profe, no vamos a utilizar solamente este teorema en los ejercicios, sino que vamos a ir aplicando también los conceptos que estuvimos estudiando en la clase anterior. Por eso también van a encontrar algunos ejercicios en la práctica en donde tengan que calcular áreas. Calcular áreas utilizando todo lo de la clase anterior y también sumándole en algunos casos el teorema de Pitágoras. Así que con mucha atención. Vamos a ver acá un ejemplo. Supongamos que queremos calcular el área sombreada de la siguiente figura que está formada por dos cuadrados. Tenemos la figura. Un cuadrado más grande, un cuadrado pequeño adentro y sabemos que está separado por 1 metro. ¿Cómo podríamos hacer para calcular el área sombreada? Una opción sería calcular, por ejemplo, el área de todo el cuadrado grande y luego quitarle, restarle, sacarle el área del cuadrado chiquitito, el blanco, el que está dentro. Veamos cómo sería eso. Para poder empezar necesitaríamos saber cuánto mide el lado de este cuadrado más grande. Pensemos juntos. El chiquito mide 5 metros. Hacia un costado tenemos 1 metro más, hacia el otro costado tenemos otro metro más. Entonces decimos 5 más 1 más 1. Quiere decir que el lado del cuadrado más grande mide 7 metros. Con este lado, ahora sí podríamos calcular su área. ¿Se acuerdan que el área era lado al cuadrado? El área entonces anotamos 7 al cuadrado. 7 por 7 nos daría 49 metros cuadrados. Eso sería si estuviese todo el cuadrado grande pintado. Pero sabemos que esta parte del medio no está pintada. Entonces necesitamos calcular también el área de ese cuadrado chiquitito. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos la misma fórmula, lado al cuadrado. ¿Cuánto mide el lado de este cuadrado chiquito? 5 metros. Por eso anotamos 5 al cuadrado, que nos daría 25. ¿Qué nos quedaría hacer entonces? Dijimos, el área del cuadrado grande es si toda la figura estuviese cubierta. Pero le tenemos que sacar esta partecita. Tendríamos que hacer entonces una resta para sacar el área sombreada. A 49, que es el total, le vamos a restar los 25 que acabamos de obtener. Eso nos daría 24 metros cuadrados. Y de esa forma averiguamos el área sombreada. Seguramente a ustedes se les haya ocurrido alguna otra manera. Y sí, existen muchísimas, y seguramente también les pasa en la práctica esto. Veamos otra distinta. Colocamos estas rayitas de por acá para hacer una división diferente. ¿Qué podemos deducir con esas líneas? Que el área sombreada está formada por 4 rectángulos. 1, 2, 3 y 4. Entonces podríamos averiguar el área de cada uno de estos y después juntarlo todo. ¿Qué nos damos cuenta? Que los 4 rectángulos son exactamente iguales, entonces nos alcanzaría con sacar las medidas de uno de esos rectángulos. Veamos cuántos miden los lados. Supongamos que lo miramos en el de acá abajo. Sabemos que este lado, es decir, el que representa la altura, mide 1 metro. ¿Cuánto mide la base, es decir, el otro lado? Si lo miramos en la parte de arriba, sabemos que hasta acá tenemos 5 metros y 1 metro más. Entonces sería 5 más 1. Podríamos haber puesto directamente 6. Sacamos entonces el área de ese rectángulo. ¿Cómo hacíamos? La base que mide 6 por la altura que mide 1. Eso nos daría 6 metros cuadrados.
Eso sería el área de este rectángulo de abajo. Pero como bien dijimos antes, todos los rectángulos son iguales, entonces nos quedaría hacer 4 veces esos rectángulos. Sería 4 veces el valor anterior. 4 por 6 nos daría 24. Exactamente el mismo resultado que antes. En la práctica se van a encontrar con situaciones parecidas a esta, en las que tengan que hacer algunas restas, en las que tengan que sacar áreas diferentes, incluso algunas en las que tengan que primero utilizar el teorema de Pitágoras para sacar la medida de algunos lados y después recién utilizar las fórmulas del área que vimos. Bueno, terminamos de esta manera con la explicación y ahora la invitación es a que puedan ir al Classroom a ponerse manos a la obra y empezar a resolver la práctica. Van a encontrar en una primera parte para resolver de manera individual algunos ejercicios del teorema de Pitágoras, también poniendo en juego algunos de los conceptos que veíamos la clase pasada de perímetro o de área de figuras. Y una segunda parte o última parte de la práctica, que en realidad son 2 ejercicios, el número 6 y el número 7 si no me equivoco, que la propuesta es que puedan resolverlos de manera grupal. Esos grupos que les propuso la tutora, en realidad lo que les pedimos es que lo dividan en 2 para que no sean tantos y puedan pensar estos últimos ejercicios con esas personas. Sí, que nos escriban después, si bien cada uno va a subir su resolución, que nos escriban con quienes al final del grupo estuvieron trabajando. Y lo que van a tener que tener en cuenta es que antes de poder juntarse con el grupo es muy importante que hayan resuelto los ejercicios anteriores, porque si no vamos a trabar un poco la resolución. Es importante que practiquemos un poco lo anterior, donde van a poner en juego esto del teorema de Pitágoras que les decía, para que después la resolución en grupo sea un poco más sencilla. También van a encontrar en esta clase, como les adelantábamos a algunos de ustedes por Zoom, los resultados de esta práctica para que los tengan de manera de corroborar. Si hay algún resultado que ya ven que no les da, es una buena oportunidad para que revisen sus resoluciones. Obviamente nos pueden preguntar si hay algo que ven que no sale, pero les va a servir a ustedes como una herramienta más. Y junto con los resultados de esta práctica van a encontrar los resultados, como también les adelantamos, de la clase 10 y de la clase 9, que si bien ya tienen las correcciones, también les va a servir cuando tenían que corregir alguno de esos ejercicios en los comentarios que les dejamos para ver qué es lo que estábamos haciendo mal y saber por lo menos o tener una idea si están resolviendo bien o todavía hay algo para corregir. De todas maneras, si algo no se entiende, si siguen teniendo dudas o si llegaron a algún resultado pero no saben si el procedimiento es correcto o no, nos pueden consultar y obviamente después van a tener la corrección de esta clase. Acá entonces cobra mucho más sentido poder escribir todos los procedimientos. Todo eso que les venimos diciendo en las clases anteriores, no escribir solo el resultado, sino también el procedimiento, que es lo más importante. Así que, dicho esto, entonces vamos al Classroom a resolver. Esperamos verlos pronto, una alegría haber podido compartir las clases por Zoom. Esperamos que se sumen algunos otros que quedaron ahí en el camino, como nos decía la profe, y esperamos que sigan bien. Un abrazo grande para todos.